Hola, bienvenidos nuevamente a este canal, Prosperando con la Palabra. Este día quiero tocar un tema bien delicado, muy delicado. De hecho, tengo meses de estar preparando esto porque yo siempre he dicho que el pastor o la persona que va a enseñar acerca de la palabra de Dios es una responsabilidad que esa persona tiene. Pero quien le ayuda a sobrellevar esta responsabilidad, pues es el Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con la palabra es con el Espíritu Santo. Hay una pregunta que si yo la vuelvo a hacer, yo la he hecho, esta pregunta, a muchas personas que son cristianas. Yo tengo un grupo de personas a las cuales yo comparto estas cosas y les agradezco porque ellos están pendientes de mis mensajes. Esta pregunta se las hice incluso a ellos también. Les pregunté que si ellos sabían, y le hago la pregunta a todo el que escucha esto. Usted sabe que en la Biblia el Señor nos habla de la única religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Y esto es chocante a la persona que es cristiana, porque no se sabe dentro de lo que entienden las personas como religión, porque religión hay un término que lo define, que es religión, pero nada que ver. Por ejemplo, yo estaba viendo en el diccionario Oxford y he visto otros también otras definiciones de la palabra religión. Una de esas explicaciones o términos que nos explican qué quiere decir religión dice así: es el conjunto de creencias religiosas o de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificios que son propios de un determinado grupo humano, con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, ya sea con un o con varios dioses. Esa es la definición de lo que es religión. Religión, meramente escrito en el diccionario, ¿qué es? Y otra más profunda dice así: esta palabra se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o con dioses. Esa es la definición de la palabra religión. Ahora usted le pregunta a cualquier persona qué es religión y no le va a explicar, y mucho menos le va a creer si usted le dice que en la Biblia el Señor explica cuál es la verdadera religión, la única. Ahí está en la Biblia. La gente no sabe esto porque no lee, no le gusta leer. Y ese es el motivo por el cual mucha gente es engañada con muchas cosas dentro de la Biblia, porque no lee. No lee. Ahora, cuando yo hice esta pregunta, porque aquí vamos a entender de qué se trata este tema, porque recordemos, de acuerdo a las charlas que yo he dado antes, de que Jesús dice que no todo el que lo llame Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad
de mi Padre. Lo dice él. Entonces, en la Biblia dice que hay una religión pura y sin mancha delante de los ojos del Padre. Hoy, así lo dice la Biblia. Delante de los ojos de Dios, el Padre. Hay una religión y él mismo la dictó. Cuando ustedes ven en Mateo 25, desde el verso 31 en adelante, y empezamos a ver el juicio de las naciones, que es lo que yo explicaba acerca de que en los últimos tiempos o en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, viene con ángeles y se va a sentar en el trono. Jesús viene, así lo relata Mateo 25. Él va a venir, se va a sentar en su trono y Él viene rodeado de ángeles y va a apartar, como aparta el pastor, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey le dirá a las ovejas: vengan, benditos de mi Padre. Esa parte yo ya la expliqué. Ahora bien, cuando vemos este relato, el Señor mismo, hablando y juzgando en ese momento, que lo hará, Él dice: vengan ustedes porque ustedes han hecho algo que a mí me ha hecho sentir bien. Y aquí pareciera que fuera el Padre hablando, pero es Jesús, es el Rey, es Él el que está hablando ahí. Y dice: vengan, entren en la bendición de su Padre, o sea, benditos de mi Padre. Y eso yo ya lo expliqué en la charla anterior. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo, me vestiste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Y ojo, aquí pareciera que él está hablando de niños. Por cuando se lo hiciste a un niño, que es una persona inocente. El niño es un ser inocente. De hecho, cuando nosotros venimos a Jesús y Él nos transforma y Él nos hace nuevas criaturas, nosotros venimos a ser niños espirituales. ¿Sí? En las epístolas de Pablo está bien explicado eso. Voy a explicarlo porque estoy explicando todas las epístolas de Pablo. Ya vimos Hebreos. En Hebreos se ve algo de esto. Por eso expliqué esto. Y dice el Señor: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños. Pareciera que está hablando de niños, no de recién convertido, de niños. Porque es un ser inocente. Los niños son inocentes. Entonces el Señor le agrada, y por eso es este mensaje, porque nosotros vemos que la religión verdadera, la pura, sin mácula, o sea, sin mancha, delante de los ojos del Padre, está en Santiago 1:26. Y dice que esta es la religión verdadera, sin mácula, que quiere decir sin mancha, delante de Dios Padre. Oiga, esta es la única religión. Si usted quiere ver el Evangelio como religión, anda mal. Porque usted, si quiere ver el Evangelio como religión, usted va a decir: yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy protestante, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo qué sé yo. La gente lo toma como que religión es a qué grupo pertenece. Y el Señor no dejó ningún grupo, ninguna denominación, ninguna iglesia con un nombre y un apellido. ¿No? Por eso cuando yo expliqué, no dejando de congregarnos con el Padre, porque la otra congregación que habla
cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero juntos en armonía, no quiere decir que cualquiera se va a ir a meter ahí solo porque está ahí en ese lugar, forma parte de la congregación. El Señor dice que nos apartemos de ciertas personas. Pero cuando no deja de congregarse, y yo no voy a entrar en polémicas de qué quise decir con eso, dice aquí que la única religión verdadera, sin mácula, delante de los ojos de Dios, es visitar a la viuda y al huérfano en sus dificultades. Prácticamente nos está diciendo visitar al necesitado, sea viuda o sea huérfano. Esa es la religión, a eso se refiere, y eso es bien visto por parte del Señor, de nuestro Padre. ¿Por qué la viuda y por qué el huérfano? En las sociedades en el mundo entero, ninguna sociedad ha tenido un parámetro de preocupación con esos dos tipos de personas, con esos tipos de así específicamente, viuda y huérfano, más que el pueblo de Israel. Pero, aquí viene el pero de todo esto. En Gálatas 2, usted puede ver el relato de Pablo cuando viene y se presenta ante los apóstoles. Pablo ya ha sido escogido como apóstol, pero se presenta con los apóstoles de la circuncisión. En los apóstoles que más sobresalían en la circuncisión eran Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan fueron los testigos en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró y luego estaban Moisés y Elías con él. Ellos fueron testigos de eso. Ellos escucharon la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Ellos tres. Cuando Pablo viene después de 13 años y se mira en Jerusalén con Pedro, Cefas y Juan, dice ahí, pero es Pedro, Jacobo, es Cefas, Jacobo y Juan, dice la Biblia, pero es Pedro, Jacobo y Juan. Acuérdense que a Cefas se le cambió el nombre. Tú eres Cefas, ahora eres Pedro. Ok. Entonces, cuando Pedro, Jacobo y Juan se reúnen con Pablo, ellos le dan una indicación y reconocen que ni aún los dos que andaban con él, que eran judíos, ni aún ellos dos se convirtieron al judaísmo. Ni ellos no fueron convertidos al judaísmo. No se dejaron convencer. Eso está ahí en la Biblia. Está en Gálatas 2, en Gálatas capítulo 2. Cuando ellos ven que el Señor le ha entregado un evangelio a Pablo, que es para los de la incircuncisión, que no tiene nada que ver con la circuncisión, ellos eran judíos y los gentiles eran de la incircuncisión. Okay. Por cuestiones de costumbres, no se llevaban, ¿no? Habían costumbres que no la practicaban los gentiles. Bueno, el asunto es que Pedro le da un consejo a Pablo. Le dan la mano derecha, ahí dice, me dieron la diestra, en señal de estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? En señal de estar juntos en esto. Y le dio un consejo, Pedro: nomás no se olviden de los pobres. Se lo dice Pedro a Pablo, lo cual no voy a dejar de hacer, yo no voy a estar. No se olviden de los pobres, no se olviden de los pobres. Es un traspaso de un parámetro que estaba dentro de la circuncisión. Aquí está, es lo que estamos hablando, porque el Señor miraba eso como la única religión, si lo quieres ver como religión. La única religión verdadera es visitar a la viuda y al huérfano en sus necesidades, en su tribulación, en sus necesidades. Pero aquí religión lo tomamos como que yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón. Ahora bien, hago una pregunta y razone usted un poquito esto. El Señor no dejó ninguna religión, visto desde el punto de vista de religión, lo que nosotros entendemos como religión, católico, evangélico, etc.
Ahora, si se mueren los católicos y se mueren los evangélicos, entonces ¿cómo van a hacer para entrar al cielo? Si entre ellos aquí en la tierra no se llevan, no se pasan, no se soportan, se viven diciendo cosas, entonces esa diferencia ¿cómo la van a arreglar en el cielo? Si quieres buscarlo del punto de vista de la religión verdadera, aquí en la tierra no hay. Es que el Señor no dejó religiones. El Señor no dejó católico ni evangélico. Él dejó parámetros. El que lo siga, está bien conmigo. El que no lo siga, no tengo nada que ver con él. Estamos equivocados. Estamos equivocados los pastores, llevándonos 18, 20, 50, 2000, 4000 personas a un templo y decir, nosotros vamos a ser salvos y buenos días y todo. No. Jesús fue bien claro. Y vuelvo y lo repito de mis charlas anteriores. Cuando usted quiera ir al cielo, lo que lo va a evaluar a usted es si usted hizo la voluntad del Padre. No otra cosa. Jesús es enfático. No todo el que me diga Señor, Señor, y ya puede estar llorando, gritándome, gimiéndome, agarrándome los pies. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Reino de los cielos. Allá, donde está el Padre. Nadie. A menos que esté haciendo la voluntad de mi papá. Solo el que hace la voluntad de mi Padre, ese sí va al cielo. Pero usted es católico o usted es evangélico. ¿Cómo va a arreglar ese asunto? Ya cesa de estar escuchando cosas que te apartan de la verdad, dice uno de los salmos. Ya dejen de estar escuchando que yo por ser católico tengo que dar mensajes católicos y usted tiene que someterse a la iglesia católica. Punto. No, hermano. No nos equivoquemos enseñando las cosas a la gente y confundiéndola. Invitemos a la gente a que lea, a que escuche la voz de Dios en el libro de Proverbios. Insisto. Hace años el Señor me escogió para esto y me mandó una palabra con un siervo de Dios que hasta el día de hoy yo no lo conozco. Solo me mandó la palabra con ese siervo y yo quedé impactado. Y tú vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y esto, y todo se ha cumplido conforme el Señor me lo propuso. Así ha estado hasta el día de hoy. Bendito sea mi Dios. Y yo le decía al Señor, yo tengo tiempo de estar explicando estas cosas, Señor, pues la gente no me hace caso. ¿Por qué no tocas el corazón de los hombres y las mujeres que escuchan estos mensajes para tener un buen grupo de justos? Porque es ahí donde Dios quiere que nosotros estemos, en la congregación de los justos. A eso me refería con no dejando de congregarse, no dejando de congregarnos con los justos. Pero ¿quiénes son los justos? Si tú no has leído, si tú no has escuchado mis charlas anteriores, tú no vas a entender quiénes son los justos. Y yo le decía, ¿por qué no tocas el corazón de muchas personas para que se suscriban? Y el Señor me preguntó, perdón, ¿a quién tienen que seguir? ¿A ti? ¿Quieres suscriptores? Y yo me sentí mal. Solo me hizo recordar lo que le dijo a Ezequiel en capítulo 2, verso 7. Y yo lloré, pidiéndole perdón. Tienes razón, no es a mí. A Ezequiel el Señor le dijo, háblale a este pueblo necio. Háblales, te escuchen o no. Háblales, te escuchen o no. Entonces ahí entendí por qué yo tengo que dar este mensaje y no tengo que andar pidiendo que usted se suscriba ni que no, usted haga lo que usted quiera. Yo solo tengo que cumplir con mi Señor en hacer lo que Él me mandó a hacer. Leer su palabra, pedirle el entendimiento al Espíritu Santo y luego exponerla. Eso es todo lo que el Señor me dijo. Tú vas a enseñar mi palabra. No te pongo a que estés inventando. No, Señor.
te voy a enseñar para que tú sepas enseñar y sepas lo que estás enseñando. A mí me da temor enseñar estas cosas por la responsabilidad que yo sé que hay en mi boca. Poner estas cosas en el corazón de las personas, pero bendito sea Dios que la gente hace lo que quiere. Ahí están con problemas de que un nuevo orden mundial. ¿Cuándo ha habido un orden mundial? Si lo que ha habido es un desorden mundial. O sea, lo que hay es un nuevo desorden mundial. Y está bien, pues, porque son cosas que tienen que ocurrir. A mí esto me da risa porque la gente está preocupada sabiendo, y más ahora, me imagino con este tema, para los que escuchan. El que escucha entiende, es el Señor en uno de los libros ahí. La gente que escucha estos mensajes me hace preguntas fuertes. Y bendito sea Dios, hasta ahorita cuando la gente me pregunta, yo le explico. Y ese es el motivo de mis temas. La gente me pregunta, pastores, estamos cerca a la venida del Señor, cerquita, ya está por venir. Pero ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión que sí salva y te hace conocer a ninguna? Ninguna. El Padre dice, el Padre lo dice. El Padre lo dice, no lo digo yo. El Padre dice que la religión verdadera es visitar a la viuda y al huérfano en sus dificultades. ¿Te acuerdas tú de agarrar una porción de alimentos y llevarlos a una persona pobre? Oye, a Jehová presta el que le da al pobre, y todo lo que haga con esa persona se lo va a regresar el Señor. Oye, mira cómo está separado el pobre con el Señor. Ni nosotros. Cuando Jesús dijo, yo no vine a buscar justos, yo vine a buscar pecadores que se arrepientan de verdad. Yo no vine por justos. No, yo vine por pecadores. Y me gusta verlos, porque hasta me gusta verlos arrepentidos, porque hasta fiesta hacemos en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahí hay fiesta. Nosotros aquí no disfrutamos la palabra porque no nos gusta leer. Y yo siempre hago énfasis en esto. A la gente no le gusta leer. Mire, en estos tiempos de pandemia, nosotros deberíamos de estar, pero más cerquita del Padre, haciendo su voluntad, escuchando sus proverbios. Eso no le quita nada a nadie. Hay un proverbio para cada día, y en cada proverbio hay 35, 30, 32 versículos, y de esos versículos tú vas escribiendo lo que está ahí puesto para el justo. Y te vas a asombrar las bendiciones que hay para los justos. Pero tú tienes que reclamarlas y declararlas cuando estás orando al Señor, porque Él inclina su oído para escuchar las oraciones de los justos. De los justos. Pueden haber 2,000 personas en un templo. ¿Quién está declarando el precepto entre esos 2,000? Como el Señor me dijo y me hizo entender en Ezequiel 2:7, les hablarás, te escuchen o no. Mire, 2 historias me han hecho reflexionar, y creo que mejor para cerrar esta charla voy a hablar de esas 2 historias que a mí me han hecho reflexionar. Lo dije en mi charla anterior. Y voy a hablar de Isaías 48, para que nos vayamos primero de la boca del profeta. Oíd esto, casa de Jacob. Esto está en Isaías 48. Todo el capítulo de 48 voy a leer ahorita. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Está hablando de los judíos. Los que salieron de las aguas de Judá. Los hijos de Judá, los judíos. Los que juran en nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. Los judíos. Mas no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran, es cierto, a Israel se llama ciudad santa. Y en Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Para que sepa todo el mundo.
Lo que pasó ya antes lo dije. De mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce, te lo dije ya hace tiempos, antes que sucediera te lo advertí, para que no digas, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. No. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. ¿Dónde ha escuchado usted esto que yo he enseñado? Cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Los proverbios. En el primer capítulo usted se da cuenta que ahí hay dichos profundos de antiguos, ocultos. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día habías oído, para que no digas, aquí yo sabía. Eso es lo que le digo yo, que ellos no supieron interpretar los proverbios, ni los salmos, no supieron interpretarlo. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído. Porque sabía que sabiendo que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Esta palabra que nosotros estamos escuchando ahorita, aquí es donde el Señor se queja del pueblo de Israel, de los judíos, específicamente de los judíos. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Oigan las intenciones que tenía el Señor. Y la gente dice que por qué critican la gente a los judíos. Yo no critico a los judíos, yo no tengo nada contra los judíos. La palabra menciona que Dios los quería destruir. Yo no. Estudienlo en Isaías 48. Yo no tengo nada que ver con los judíos, no tengo nada en contra de los judíos. La reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. O al pueblo de Israel él lo hizo pasar por cosas muy duras. Por mi amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre. Y mi honra no la daré a otro. Pero escuche esto que dice acá. Aquí quiero llegar. Óyeme Jacob y tú Israel, a los dos pueblos. Se supone que está hablando de una misma persona, pero le cambió el nombre. Y aquí está convertido ya en dos pueblos. En un pueblo espiritual, en un pueblo con ADN de Jacob. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos, yo, comparecieron juntamente los dos pueblos. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? No hay. No hay nadie que les anuncie estas cosas, que les enseñe estas cosas nuevas y ocultas. No. Ese pueblo sigue en su ignorancia. Aquel en quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Lo que dice en el Salmo 1, que aquel permanece, que el que permanece en la ley de Jehová será prosperado en todo lo que haga. El que lo escuche al Padre. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, ahí estaba yo. Ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y aquí aparece que estuviera hablando Jesús. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente. Yo les leí la vez pasada donde el Padre dice, yo les enseñaré. No necesito que nadie le enseñe a nadie. Que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y aquí está hablando de los proverbios. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos,
fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las olas del mar. Fuera como la arena de tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Mira, ¿por qué dice olas y por qué dice que tu justicia sería como las olas? Cuando tú estás declarando el precepto, es como las olas. Tú empujas la palabra va, por ratos está cayendo y vuelve y regresa la palabra, y va y tiras la palabra. Así son las olas. Y cuando dice justicia, siempre relaciona los proverbios, porque los proverbios son la justicia del Señor. Ahora bien, yo quiero hablar también del Salmo 81. Y con esto ya vamos acercándonos al final. Dice ahí: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Vamos a adelantar. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, o sea, mandamiento. Ordenanza de Dios de Jacob, el mandamiento. Lo constituyó como testimonio en José, por eso les digo que el precepto, el proverbio, es el testimonio de Jesús. Oí lenguaje que no entendía, y aquí está hablando de las lenguas. En calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. ¿Se acuerdan lo que dice el proverbio? Vuélvete a mi reprensión y no deseches la reprensión de tu Señor. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Es ahí donde yo digo que cuando tú empiezas a declarar el precepto, esa es la palabra que sale de la boca de Dios. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Aquí se queja el Señor. No solo de Jacob como los judíos, sino de Israel. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y esto no ha parado. Esto no ha parado. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Esta es una queja de Dios. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le saciaría. Mire qué hermoso, que la intención de Dios es que su pueblo lo escuche. Y por eso andamos buscando la religión verdadera. No hay religión verdadera. Hay un Dios verdadero que espera que nosotros nos apiademos, que tengamos misericordia, que estemos pendientes del hambre del pobre, del necesitado. Si un favor le hace a usted el Señor, que usted tenga la oportunidad de dárselo, porque el Señor se lo va a devolver. Y andamos buscando la religión verdadera. Hay gente que ha pasado por 18 iglesias buscando cuál. No. Perdonen. Por eso digo que el pastor tiene que ser responsable con lo que enseña. El Señor no dejó religión. El Señor no dejó católicos, evangélicos, mormones, testigos. El Señor no dejó nada de eso. El Señor dejó parámetros. Nos dejó estatutos, mandamientos, nos dejó guianza, qué es lo que tenemos que hacer. Y todo el mundo anda buscando la congregación perfecta, la iglesia perfecta, la religión perfecta. No hay. El perfecto es Él. Nos dejó el camino perfecto, pues no lo queremos seguir, no lo queremos escuchar. ¿Qué le pasa?
Ojalá nunca vuelvas a andar preguntando, ajá, ¿y con cuál religión es que voy a llegar al cielo? Es que no es con religión que vas a llegar al cielo. Es con tu comportamiento. Es que hagas la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está en Proverbios. Voy a tocar un tema de matrimonio la próxima vez que hable de esto. Mi próximo mensaje va directamente al matrimonio. Y específicamente a la mujer. Grandes cosas ha puesto Dios de responsabilidad a la mujer. Padre, te doy gracias por todas estas personas, Señor, que ya te encontraron, Padre. Gente que ya entendió, Señor, que no hay religión, que aquí eres tú, Señor, el todo. Tú eres todo. Te doy gracias por esas personas que reciben esta palabra, porque yo sé que tú les estás hablando. Gracias, Señor, porque cada día se acercan más a ti, Señor. Gracias por permitir que tu siervo hable estas cosas. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que eres tú el que habla, no yo. Bendice, Señor, a cada persona pendiente de estos mensajes y de estas enseñanzas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias por escuchar a este pequeño siervo de Dios.